Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, economista, por acompañarnos. Bueno, ¿qué le parece a usted este cálculo del Banco Central de que seguimos en una etapa de recesión? Buen día. Buenos días, sí. Desde el 2019, más o menos, el Banco Central viene publicando la información de los ciclos económicos, y los viene publicando con regularidad. Y allá por el año pasado, cuando cambió la metodología de medición del Producto Interno Bruto, ahí paró un poco la publicación porque estaba cambiando esa metodología de pasar a un año base del 2007 a un año base del 2018, la paró y la vuelve a publicar ahora. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es simplemente el mismo reporte que nos presentaban en el pasado. La diferencia está en que ahora el reporte les está señalando de que estamos en zona de recesión, porque la economía está en el ciclo económico en la parte baja, que ya lo habíamos reportado a muchos analistas hace 3 o 4 meses que esto era lo que estábamos viviendo. Lo que tenemos hoy día es simplemente la publicación oficial del Banco Central sobre una realidad que hace tiempo lo veníamos ya destacando con las cifras oficiales, ¿no? Ahora, ¿qué significa estar en recesión? ¿Qué significa la recesión? Sí, técnicamente estamos creciendo por debajo de nuestro crecimiento de largo plazo, ¿no? Estamos creciendo, desacelerándose la economía por debajo del crecimiento a largo plazo. Para entenderlo un poco, el año 2020 la economía por la pandemia cayó 9%. El 21 se recupera y crece 9%. Entonces, claramente el crecimiento del 2021, ese 9%, es un crecimiento sobre nuestro crecimiento de largo plazo, que es 2% más o menos. Y el año 2022 la economía vuelve a crecer 6%, es decir, va creciendo menos, pero sigue creciendo bastante bien. El año pasado la economía crece 2.3% y ahí se empieza a ver que la economía empieza en esta parte del ciclo a caer. Y este año la estimación oficial del gobierno es 1%, el Banco Mundial habla de 0.7%, el Fondo Monetario habla de 0.1% y claramente el crecimiento de este año es un crecimiento bajo, por debajo de la tendencia que hemos tenido en el tiempo. O sea, estamos desacelerando la economía, se está enfriando la economía y entonces estamos cayendo en esta etapa que técnicamente en el tema del ciclo económico se conoce como recesión y ya mismo nos llegamos al punto más bajo, que es la depresión. Uno se puede preguntar, con todas las medidas económicas que se han adoptado durante los últimos años, Guillermo Lasso hizo una reforma tributaria profunda que aumentó la contribución impositiva en varios sectores. Novoa ha hecho 2 reformas tributarias, una la de diciembre, la otra la de que incremente el IVA. Ha subido el IVA de 2 puntos, como lo digo, ha eliminado parcialmente el subsidio de los combustibles. Entonces, ha habido medidas de shock, si es que se quiere, y no se ve ningún resultado. ¿Es así mismo? A ver, ahí también es importante, Milton, en este asunto. Si usted sube impuestos, no puede esperar que la economía crezca, porque subir impuestos es frenar la economía, porque le quitas plata al sector privado que estaba dispuesto a poner en un proyecto y se la lanzas al gobierno. Y si el gobierno esa plata no es capaz de devolver a la economía en un valor mayor que el año previo, que es lo que nos está pasando hoy día, estamos recaudando más de 600 millones de dólares sobre lo que recaudábamos un año atrás. Pero la economía no recibe esa misma cantidad de recursos, recibe menos. Por lo tanto, se consolida lo que se espera, que es, si usted pone impuestos o sube combustibles, que es como que pusieras impuestos, porque nos quita plata de los bolsillos de los ecuatorianos, esa plata de ahí no te ayuda al crecimiento económico. Lo que estás haciendo es corrigiendo un tema fiscal, pasando en ajuste, que hemos estado en un periodo de ajuste bastante largo y el Fondo Monetario nos ha acompañado en este periodo de ajuste. El asunto sería si el gobierno esa plata es capaz de devolverla para que la economía se dinamice, y eso no está ocurriendo. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Estamos hablando con
Fausto Ortiz, ex ministro de Economía. Fausto, buenos días. Respecto a esto que estamos analizando, bueno, se menciona que las ventas se han desacelerado, que el mercado laboral está estancado, ya que solo 35 de cada 100 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, es decir, que trabajan y ganan el salario básico al menos y trabajan las 8 horas de la semana. Pero también hay una alta tasa de morosidad, los ecuatorianos están pidiendo menos créditos. Con este contexto, podemos pensar que la economía ecuatoriana pueda estar peor en los próximos meses. ¿Cuándo se podría decir que podría recuperarse? ¿Qué se necesita? ¿Qué factores influyen para que se dé esta recuperación de la economía? Sí, antes de ese tema de la recuperación, yo quisiera destacar un tema que usted toca, el tema del empleo. Al mes de mayo de este año, el empleo pleno en las personas empleadas, de acuerdo a las cifras del INEC, eran 2.800.000 personas. Ese mismo número teníamos de gente empleada hace 14 años, en diciembre del 2010. Entonces, estamos diciendo entonces que en 14 años no hemos aumentado una sola persona en empleo. Y lo que se ha aumentado es la población económicamente activa, que en el 2010 era 2 millones, perdón, 6.500.000 personas y ahora son 8,5 millones. Es decir, hemos crecido 2 millones de personas en la población económicamente activa y no se ha empleado ni una persona nueva. Eso es una señal de crisis enorme que estamos viviendo, donde estamos estancados en el tema del empleo. ¿Y cuándo salimos de esta situación? Después de un año tan malo de crecimiento económico como este, el del 0,1, dice el Fondo Monetario, yo creo que vamos a estar en el rango entre el 0,1 y el 0,7 del Banco Mundial, pero es un mal nivel. Entonces, después de un año tan malo, ¿verdad? El año siguiente, obviamente, vamos a rebotar, porque por cualquier cosita que se pueda hacer el año próximo, de poner un poco más de inversión pública, hacer alguna transferencia adicional, de que no te quite más plata adicional por temas de impuestos, entonces la economía va a rebotar. Pero el asunto es que rebote a niveles ya sostenibles, el 2-3%. Y esa parte de ahí está un poco todavía incierta, va a depender de las políticas que adopte este gobierno y el siguiente gobierno. Ahora, el tema del IVA, que detiene un poco la circulación de dinero, digamos, en el país. Las ventas, por ejemplo, se han visto afectadas. Las ventas en diferentes sectores. ¿Cómo empezar a recuperar? ¿Qué medidas debería adoptar el gobierno un poco para parar la recesión y empezar a tener un año, el próximo, de algún tipo de crecimiento un poco más positivo? Sí, el gobierno recibe atrasos del anterior en el orden de 5.000 millones de dólares. Hasta el mes de abril, que son las cifras oficiales que presenta el Ministerio de Finanzas en lo que tiene que ver con atrasos, ¿verdad? Porque atrasos de presupuesto viejo y atrasos de presupuesto actual. Hasta el mes de abril, los atrasos apenas habían bajado 250 millones de dólares. Es decir, seguimos con un nivel de atrasos importante. Quizás ya en el mes de mayo y junio el gobierno recibió la plata del Fondo Monetario Internacional y pudo pagar algo de atraso, quizás unos 800 millones de dólares. Entonces, pero seguimos en atraso, quizás unos 4.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno se sigue financiando con los proveedores, se sigue financiando localmente y no entra plata fresca en la economía. A su pregunta, Milton, ¿qué hacer por parte del gobierno? Tiene que pagar esos atrasos, tiene que conseguir plata fresca de afuera y pagar a los proveedores. No puede guindarse a los proveedores locales para no pagarles. Y tampoco puede guindársele al Seguro Social a pagarle el 40% de la jubilación con deuda, que es lo que aparentemente está intentando hacer el gobierno, que no es adecuado. Hay que pagar Pero, esos atrasos. pero está consiguiendo plata de afuera. El Fondo Monetario aprobó este nuevo crédito de 4.000 millones. Los bancos, los otros multilaterales están prestando dinero. ¿De dónde más se puede conseguir? ¿O qué más se puede conseguir? Sí, el gobierno anuncia que hay 14.000 millones de dólares que vienen en camino. Cuando uno mira y dice, ¿cuánto te va a dar el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID? Te va a dar 3.500 millones de dólares. Y en el mismo periodo de tiempo, ¿cuánto hay que pagar al BID? Los mismos 3.500 millones. La CAF, ¿cuánto te va a dar? 3.000 millones. Y en el periodo de tiempo del crédito, ¿cuánto hay que pagar a la CAF? 3.000 millones de dólares. Entonces, es plata y sirve que nos dan para pagarles a ellos mismos. La plata fresca es la plata del FLAR, porque no tenemos deuda pasada con el FLAR, ahí son 700 millones quizás. La plata adicional es la del Banco Mundial, porque también nos podrían dar unos 3.000 millones de dólares y al Banco Mundial solamente le pagaremos unos 500 millones en ese periodo de tiempo.
Entonces, está bien conseguir plata para pagar deuda vieja, y está bien, porque si no sería peor la cosa. Pero hay que ir a buscar más recursos afuera para conseguir que la plata entre fresca, pague atrasos y la economía se dinamice. El crédito, como lo mencionaban ustedes, está creciendo lentamente, se viene desacelerando el crédito también, igual que la economía. Un año atrás el crédito crecía 14%, ahora crece menos del 7%. Entonces, si es que la plata entrara, entonces se sintiera liquidez, la gente demandaría productos, demandaría servicios, y eso también mejoraría el crédito. Ahora, ¿cómo mejorar, Fausto, que la gente tenga más dinero? Si bien estas medidas que tomó el gobierno de subir el IVA, de liberar de un poco quitar esos subsidios a las gasolinas de este ecopaís, le dan dinero a ellos, pero le quitan dinero de consumo a la gente. Entonces, ¿cómo promover ese consumo en la gente, en la gente de a pie, en los ecuatorianos que día a día pues les cuesta llegar incluso a fin de mes? Son dos cosas distintas a analizar, el tema del IVA y el tema del combustible. El tema del IVA nos cae el impuesto a todos, y el que más consume, más paga, y está bien. En el tema del diésel, perdón, el tema de la gasolina extra de Ecopaís es importante. El subsidio el año pasado fue 644 millones de dólares. El subsidio en este año, que va a disminuirse, es la mitad, unos 300 millones de dólares en un año completo. Pero al menos el subsidio de los combustibles le quita la plata al que no necesitaba el subsidio. Porque el que tiene un vehículo, ¿verdad? Y que pudo comprarse el vehículo, y tiene trabajo seguramente, ¿por qué va a tener que pagar un tema subsidiado en combustibles y afectando que el resto de la población que quizás no tenga vehículo, y que tenga que pagar ese subsidio en la forma de impuestos? Entonces, son dos cosas distintas. Nos sacan plata igual, pero al menos el subsidio de los combustibles eliminado le quita plata al que lo utiliza. Entonces son dos cosas distintas. Pero ¿cómo reactivar cuando que el gobierno reciba esa plata y la traslada a la economía? La traslada con esos impuestos, los traslada y los pagan los sueldos, y está bien. Lo que nos está faltando es la obra pública. Esa es la parte que nos está faltando, que la plata del petróleo también vaya hacia la obra pública. Pero ahí también el gobierno se le ha complicado el tema del petróleo por el asunto de la erosión regresiva por el Coca-Cola Sinclair, que también ha dañado la parte de los tubos de transporte de crudo, que ha bajado bastante la producción. Entonces, el gobierno tiene que encontrar un plan para poder pagar atrasos. Ese es lo que tiene que hacer el gobierno. No es gastar más, al menos pagar los atrasos y después pensar en pagar más. Ahora, en el tema del empleo, que es una de las razones por las cuales la recesión se mantiene y es un indicador alarmante, el gobierno anuncia, no se compadece en las cifras, el gobierno anuncia la creación de 300.000 empleos, más o menos, pero los indicadores del INE hablan de que no se ha movido la tasa de empleo adecuada. Cerró en el 35.4% en junio de 2024, frente a la tasa anterior que fue 34.5%, es decir, no se mueve la tasa de empleo adecuado. Claro, y si usted puede también ver la cifra de afiliados a la Seguridad Social, y es idéntica la cosa, porque son dos cosas, son dos indicadores importantes, ¿no? El del INEC es una estimación, van a hacer encuestas, preguntas, ¿estás trabajando, no estás trabajando, desde cuándo trabajas, cuánto ganas? Eso es una encuesta, y puede haber por ahí algún margen de error. Pero en la información de la Seguridad Social, esa es matemática. ¿Cuánta gente está afiliada en el sector privado? ¿Cuánta gente está afiliada en el sector público? Y ahí están los números. Unas 600.000 personas en el sector público y unas 2.200.000 personas en el sector privado. Y eso también está bastante plano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay dificultad del empleo por un lado, y de la otra parte de la sostenibilidad de la seguridad social, porque cada vez hay más jubilados y no crece el número de afiliados. Entonces, ahí es la gran preocupación. Cuando uno corre una encuesta desde hace 10 años, y yo hago el ejemplo, cuando Flores Cordero fue presidente de la República, allá por el 86, su eslogan era pan, techo y empleo. O sea, el tema del empleo era una preocupación de ya hace casi 40 años y quizás un poco más también. El presidente Lazo, cuando estuvo en campaña, decía: yo voy a dar 1.000.000 de empleos. El presidente Moreno dijo lo mismo: voy a dar 250.000 empleos por año. Pero ahora el empleo se ha ocultado como problema porque está saliendo el tema de la inseguridad. Pero el empleo, si uno saca la inseguridad, es la mayor preocupación de los ecuatorianos. No tener acceso a empleo
que no pueda, después de estudiar, ir a conseguir trabajo. Y por lo tanto, ahí es el síntoma claro, es la fiebre de nuestra crisis económica, ¿no? Ahí se siente el problema de que la economía está estancada. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista.